Pues precisamente por eso es que estamos en comunicación con el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Gabriel Becerra, con quien hablamos en el pasado, también sobre este mismo evento. Representante Becerra, bienvenido y gracias por atendernos. Hola Camila, un saludo muy especial y efectivamente ya habíamos conversado sobre los objetivos y el propósito de esta reunión. Bueno, entonces finalmente esta reunión va a ser el sábado y el presidente dijo a través de su cuenta de X que asistiría y que estaría presente en este Congreso. La finalidad ya con presidente a bordo del Congreso. La finalidad, representante Becerra, ¿es cuál? Tengo entendido que hay unos temas a tratar y ustedes son muy detallistas en el comunicado, pero ¿cuál es la finalidad principal? Ustedes esperan salir el domingo y decir ¿para qué sirvió esta asamblea? Sí, desde un inicio hemos tenido previsto de que el presidente de la República, si su agenda lo permitía, nos acompañara. Nos han confirmado que va a estar el día sábado en las horas de la tarde. Al igual hemos extendido la invitación al Consejo de Ministros, a unos altos cargos del Estado, del gobierno, con el objetivo de que la Asamblea permita tener un diálogo, conocer de parte de ellos también cuáles son los balances, las proyecciones que se vienen ejecutando con el programa de gobierno y que sean alimentadas, yo diría, con la opinión de la ciudadanía. Esta asamblea es un ejercicio de la democracia popular, es un espacio que la misma dinámica de la situación del país ha venido impulsando, y yo creo que será una gran oportunidad también para conocer por parte de los representantes de la institucionalidad cuáles son las observaciones que tiene la ciudadanía, las organizaciones sindicales agrupadas en el Comando Nacional Unitaria, la Minga Social Indígena del Suroccidente, los sectores comunales, los sectores juveniles, estudiantiles y también los sectores políticos alternativos. Será un momento para la reflexión y esperamos que también sea un momento para articular agendas y proyectar este segundo tiempo de un gobierno y de un proceso de cambio con la ciudadanía, con representantes del liderazgo social y popular de los territorios del país. Hablando de proyectar agendas, que es lo que harán en este sábado con asistencia del propio presidente, esta asamblea o digamos este congreso se da en el marco de una relación bastante tensionante que se está dando en este momento entre el gobierno nacional y el Congreso de la República por la aprobación del presupuesto y también por la discusión de la ley de financiamiento. Eso que salga de que van a tener ustedes el fin de semana, este gran congreso con diferentes... Eso va a marcar la hoja política, representante, porque es un momento tenso, como le decía Camila, entre el gobierno y el Congreso. ¿Qué tanto se va a marcar la hoja política en esta asamblea? Yo creo que efectivamente ese diálogo va a permitir, a la luz de un análisis de las tendencias, podríamos decir, que ha venido configurándose en el país. Una de ellas, la mencionaba Camila, es cuál es la perspectiva de la agenda legislativa. La agenda legislativa está marcada por la insistencia del gobierno nacional en unos proyectos de reforma. En el caso social estamos hablando de la reforma laboral, estamos hablando de la reforma a la salud, estamos hablando de insistir también en algunos elementos de la reforma educativa, lógicamente el tema esencial del presupuesto y la ley de financiamiento. Entonces creo que el escenario de la asamblea, que va a tener en el tema de las reformas, yo diría casi que el corazón mismo de la asamblea desde el punto de vista temático, sin ser este el único tema, porque también va a estar el tema de la paz, va a estar el tema de la unidad. En el caso concreto de las reformas, vamos a reafirmar, diría yo, desde el campo alternativo, al menos desde el pacto histórico, pero también estoy seguro que desde las centrales obreras y el movimiento social, el respaldo a las reformas. El llamado al Congreso de la República para que haga un esfuerzo de construir acuerdos para que estas reformas salgan adelante, y el derecho legítimo también que tenemos como ciudadanos a manifestarnos. Por ejemplo, el próximo viernes 19, y pensaría que la Asamblea va a reafirmar ese llamado, realizaremos una movilización, los que la están liderando la han llamado la
la marcha de las canas, que tiene que ver simbólicamente con respaldar el proyecto de ley pensional que permitiría, como ustedes ya muy bien han explicado, que en el pilar solidario más de 2.500.000 adultos mayores que están en la extrema pobreza pudiesen ser beneficiados hasta el último día de sus vidas de un bono pensional para mejorar sus condiciones de dignidad, lo que permitiría resolver también los graves indicadores de la pobreza extrema. Y entonces el viernes 19 saldremos a la calle a respaldar esa reforma pensional, pero habrá también iniciativas de respaldo a las otras reformas desde la ciudadanía. Representante Becerra, usted nos ha dicho, hay unas representaciones de distintas organizaciones sociales, de distintos grupos de personas, pero le quiero preguntar por las regiones, de las regiones, quiénes van a estar presentes o qué organizaciones que son puramente regionales van a estar ahí para estar en esa toma de decisiones o en esas discusiones y debates. Han estado muy comprometidos los compañeros y compañeras del movimiento sindical, de la Central Unitaria, de la CGT, de la CTC, de la Federación Colombiana de Educadores, que tienen presencia en todo el territorio nacional, desde La Guajira hasta Leticia, desde el litoral pacífico hasta la frontera con Venezuela, y son, digamos, un activo del movimiento social de la democracia colombiana que se ha organizado desde hace décadas y que en este momento se ha articulado a la Coordinadora Nacional por el Cambio, donde hay organizaciones comunales, donde hay organizaciones de mujeres, donde hay organizaciones juveniles, y al componente del pacto histórico. Entonces, tenemos presencia en todo el país. La movilización va a estar muy condicionada por las limitaciones económicas, pero como ya se han hecho 25 asambleas preparatorias, la gente en medio de las condiciones limitadas ha podido preparar la movilidad y creo que vamos a tener una asamblea evidentemente de carácter nacional con presencia de todas las regiones. Representante, yo le pregunto por el mandato de la asamblea, es decir, el mandato que van a recibir después de las... ¿es cuál? ¿Por qué se lo pregunto? Porque esta serie de movilizaciones que se tienen proyectadas justo cuando el Congreso de la República está tramitando una cantidad de reformas importantes y de leyes muy importantes, se podría interpretar también como una presión por parte de ustedes que están aquí deliberando en estas asambleas para que el legislativo se comporte de acuerdo a los intereses de ustedes y del gobierno. Entonces, por eso le estoy preguntando cuál es el mandato que van a recibir en la asamblea y si ese mandato no tiene como propósito ejercer presión al Congreso de la República justo cuando está tramitándose unas leyes tan importantes y unas iniciativas tan importantes para el país. El orden constitucional colombiano y su marco legal permite que la ciudadanía se pueda expresar permanentemente y de múltiples maneras. Como aquí mismo se ha informado, esta es una asamblea que no está determinada exclusivamente por la coyuntura que en este momento, por ejemplo, estamos viviendo a propósito de los debates del presupuesto y de la ley de financiamiento. Está determinada, diría yo, por una condición del momento histórico que está viviendo la sociedad colombiana. Y es un momento histórico donde sectores que nunca habían podido verse representados políticamente en instituciones de la importancia de la Presidencia de la República o del Congreso de la República, pues hoy representan sus causas, sus intereses, los aspectos programáticos que han defendido durante décadas y por ende hay una solidaridad, hay un compromiso, pero también tengo que decir, hay opiniones críticas, hay llamados de atención, incluso podrían haber opiniones en un sentido contrario. Lo que vamos a hacer es un ejercicio de la democracia, del movimiento popular, social, que está identificado con un proceso de cambio, que está identificado con el presidente, que hace evidente el reclamo por defender la voluntad de ese sector de la sociedad a favor de unas reformas, y creo que eso más que una presión es el ejercicio pleno de la ciudadanía, que en una sociedad donde las decisiones se habían acostumbrado a tomarse en círculos muy cerrados, genera cierta preocupación o cierta duda o cierto escándalo porque se hace de esa manera.
pero yo creo que lo que estamos haciendo acá es básicamente permitiendo que sectores de la sociedad que se identifican con ese proyecto se expresen, y es totalmente legítimo. Representante, uno de los puntos más tensos este año con el gobierno ha sido la rectoría de la Universidad Nacional. ¿Por qué la Universidad Nacional es elegida como la sede para esta asamblea? Bueno, yo estudié en la Universidad Nacional en la década de los 90 y durante ese periodo recuerdo mucho el gobierno del doctor Andrés Pastrana, que en un debate alrededor del Plan Nacional de Desarrollo quería limitar los recursos económicos a las universidades. Se realizaron no solamente grandes movilizaciones de una ciudad a otra, sino que coincidíamos en la Universidad Nacional, no solamente en este caso particular el movimiento universitario, allí nos alojábamos, allí nos reuníamos, sino que posteriormente como miembro de la comunidad universitaria estuve presente en concentraciones y en encuentros campesinos, indígenas. Creo que la Universidad Nacional tiene una condición más allá de su centralidad en la ciudad, la existencia del campus, de la concha acústica, de una logística, digamos, que facilita las cosas, es que la Universidad Nacional se asume como la Universidad de la Nación. Y la Universidad de la Nación tiene que estar abierta a las realidades que se viven en el movimiento político, en el movimiento social, y en el marco de su independencia, de su autonomía. Se ha acordado no solamente con esta administración del profesor Leopoldo, ya lo habíamos acordado con la administración anterior también, un PMU para poder tener concertadamente el uso del campus, y lo hicimos durante muchas otras épocas. Entonces, sí. Yo quiero recordar que la Universidad Nacional no es la primera vez que recibe un encuentro de estas magnitudes. Representante Becerra, usted nos está hablando aquí de una asamblea que se va a llevar a cabo durante 2 días, se están calculando más o menos 7,000 personas, más o menos también se puede decir que es una forma de marcar una ruta de movilizaciones en estos 2 años que le restan al presidente Gustavo Petro, pero también podría haber otra lectura y por eso se la quiero preguntar honestamente. También se puede leer como un pistoletazo de salida para una plataforma electoral con miras a 2026. Pues te acordarás, ¿cómo es tu nombre? Discúlpame. Jennifer Montoya. Jennifer, te acordarás que cuando la fecha de la asamblea se corrió muy cercana a la instalación de la plenaria del Congreso, un medio de comunicación dijo que los indígenas pensaban retener a los congresistas y que allí, si iba el presidente, se iba a desconocer el Congreso de la República, que el presidente no iba a ir a la plenaria del Congreso, sino que iba a declarar una Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo, como tú dices, Jennifer, que desde ciertos sectores de la sociedad se construyen relatos alrededor de este tipo de encuentros. Y el encuentro, no hay duda, tiene un compromiso con el presidente, con el gobierno del cambio, desde la autonomía, que se entiende por las razones que ya he explicado acá. Si usted tiene un movimiento sindical que lleva décadas luchando por una reforma laboral y llega un gobierno que presenta un proyecto de ley de reforma laboral, lo natural es que ese movimiento de los trabajadores se exprese a favor de ese proceso político, de ese presidente y de ese cambio. Igual hacen los empresarios cuando tienen sus presidentes y tienen sus intereses y permiten que en sus escenarios intervengan, como hace una semana, por ejemplo, en el Congreso Empresarial se dieron muchos debates sobre la realidad y la perspectiva del país. Yo creo que tenemos que aprender a vivir en una democracia mucho más deliberativa, mucho más participativa, en un país donde lamentablemente los debates se han tramitado a través de la violencia, de las exclusiones. Lo mejor es que se abran los espacios para que desde los puntos de vista más diversos, en este caso desde el punto de vista de los sectores populares, democráticos, de las izquierdas, del progresismo, pues puedan reunirse, puedan deliberar y puedan plantearle al país una opinión y una ruta. De ahí seguramente yo aspiraría en lo particular que pudiese salir una agenda, una ruta, que estos eventos no solamente se hicieran en Bogotá, que se hicieran en los 1,000 municipios de Colombia, que la gente pudiera unirse en medio de la diferencia para defender
reformas democráticas. Creo que ese es un derecho legítimo que tenemos los sectores progresistas, representante, y que vamos a trabajar para que ojalá salga de la Asamblea. Una última pregunta de eso que usted acaba de decir, que obviamente es legítimo que unos sindicatos pueden apoyar la fuerza política que quieran, por supuesto, pero me llama la atención que usted diga que esos sindicatos representan a los trabajadores de Colombia. Los trabajadores de Colombia son 25 millones de personas, 60% informales, y de los formales ni siquiera el 10% lo representan los dos sindicatos más grandes. Entonces me parece que pues de pronto diferenciar entre sindicatos que pueden apoyar al gobierno y está muy bien, y entre los trabajadores de Colombia, que es una expresión muy plural y muy abierta de todo el país. Sí, yo creo que es lamentable que en la sociedad colombiana no se haya fortalecido la organización sindical y que los niveles de sindicalización no lleguen ni al 3%. Es lamentable. Tú vas a Alemania, tú vas a un país desarrollado, los niveles de sindicalización son muy elevados y además no son vistos con la prevención que se ven en nuestras sociedades. Yo creo que más allá de la representación formal, que es muy limitada, aquí hay amplios sectores de la sociedad, dentro de ellos muchos jóvenes profesionales que después de un gran esfuerzo salen al mercado laboral y no quieren que ese mercado laboral siga estando en las condiciones actuales, que no les garantiza, por ejemplo, una estabilidad en sus contratos de trabajo. Muchos de ustedes, periodistas, tienen que padecer contratos laborales muy difíciles en medio de condiciones que no son justas. Y creo que discutir la necesidad de una reforma laboral para que los jóvenes profesionales, pero también la sociedad en general, puedan tener, en este caso concreto de la reforma laboral, mejores condiciones, es válido, sobre todo cuando hace 30 años nos dijeron que la flexibilización del trabajo nos iba a generar a toda la sociedad unos niveles de beneficio. Y hoy lo que tenemos es realmente que ciudades como la ciudad de la cual yo provengo, que es Cúcuta, tiene el 70% de los trabajadores en la informalidad. Creo que tratar de construir condiciones dignas en el trabajo representa a mucha gente más allá de los sindicatos, que son muy reducidos en Colombia. Pues representante Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, gracias por atendernos hasta ahora en Blue Radio. Vamos a ver qué sucede este fin de semana, entonces, el sábado, en ese encuentro en donde estará el presidente de la República presente. A usted, Camila, muy amable, y a Blue Radio por este espacio para conversar sobre la Asamblea. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a reportar entonces el lunes